Buenas, mi nombre es Gemali y hoy vamos a hablar sobre las distribuciones de probabilidad continua. Se preguntarán, ¿qué es la probabilidad continua? Pues de eso les voy a hablar. Es una función estadística que nos permite saber todos los posibles resultados de un experimento aleatorio en un rango específico y la probabilidad de cada uno de estos resultados, donde una variable aleatoria toma cualquier valor en un intervalo de A y B. También es aquella que puede tomar cualquier valor en algún intervalo de valores acotados o no acotados. Generalmente los valores de una variable aleatoria continua se obtienen mediante experimentos reales o mediciones. Ahora podemos hablar sobre la función de distribución continua. Para calcular las probabilidades cuando tenemos una variable aleatoria continua, utilizamos lo que se llama la función de densidad. Para que una función fx sea una función de densidad de una variable aleatoria continua sobre la recta real que debe cumplir. Función de densidad. La función de densidad o función de densidad de probabilidad es una función de una variable cuyo resultado es la probabilidad de que esta variable obtenga el resultado específico. Una función de densidad es parecida a una función en análisis o cálculo. La función f nos dice la probabilidad de que una variable aleatoria x tenga cierto valor y. Si lo observamos bien, este es un parecido al cálculo en este caso como fx igual y. Características importantes. El área bajo la curva de la función de densidad es 1, ya que la probabilidad total debe ser de 100. El resultado de la función de probabilidad es siempre positivo, ya que no existen probabilidades negativas. Función de densidad de una variable aleatoria continua. La función de densidad de una variable aleatoria continua es, como su nombre indica, continua. En este punto, cualquier valor en un rango AB tiene siempre la posibilidad de ser un resultado. Esto es resultado de la continuidad. Bueno, yo les voy a hablar de lo que es la distribución uniforme continua. La distribución uniforme continua es una de las distribuciones de probabilidad más simple en estadística. Se utiliza para modelar situaciones en las que todas las observaciones dentro de un intervalo específico tienen la misma probabilidad de ocurrir. Vamos a ver lo que es su definición. Una variable aleatoria tiene una distribución uniforme continua en el intervalo si su función de densidad de probabilidad f de p es constante dentro de este intervalo. Se denota como, ahí tenemos la fórmula, la función de densidad de probabilidad f de p, también ahí tenemos la fórmula. ¿Esto qué significa? Que la probabilidad está uniformemente distribuida entre los valores de y. Así como se puede ver o denotar una definición uniforme continua. La distribución normal es una de las distribuciones de probabilidad más importantes de estadísticas. Nos puede ayudar a calcular la altura de una persona, errores de medición, puntuaciones de exámenes. También se puede decir que se conocen dos distribuciones, que es uno de Gauss y otra la curva de Campana, ¿no? Las características principales que podemos tener de esta distribución normal es la simetría, la medida, la mediana, la moda, la campana perfecta, la asintótica y dos principales para definición, que es la media y la desvinculación estándar. También podríamos decir que la distribución normal percibe reglas para aproximarse más al
la probabilidad, la cual una va a ser de 68%, la otra es una aproximadamente 95% y la más acertada es de 99.7%, que es que sea la más probable en la distribución, ya que en esa se utiliza la distribución binomio, entonces eso ayuda a que sea más efectiva la probabilidad. La importancia de la aplicación de la distribución normal nos puede dar uno en la naturaleza, ya sea con muchas variables de naturaleza como altura humana, los sensores de medición, exámenes, resultados y demás. Pruebas de estadísticas. En análisis de variación se puede usar la distribución normal, ya que usa pruebas y regresión lineal, asumiendo que la distribución normal o que los residuos de distribución sean normales. Muy buenos días, querido licenciado, compañeros. La parte de exposición que me tocó a mí es la parte de específicamente la distribución exponencial. Y para poder explicar más a profundidad sobre esta circunstancia es imposible determinar este concepto que nos va a ayudar a entenderlo mejor. Un ejemplo, que la distribución exponencial en nuestra vida cotidiana es como un reloj invisible que mide el tiempo entre eventos aleatorios. Perfecto, nos quedamos con ese concepto, tal vez no lo entendemos ahora, pero ya lo entenderemos en unos minutos. En este momento me propongo a compartir mi pantalla para que podamos observar un documento y podamos entenderlo de mejor manera. En estas circunstancias, ¿qué es la distribución exponencial? La distribución exponencial es una distribución de probabilidad continua que utiliza modelar el tiempo que transcurre entre eventos. Es decir, que es un proceso que siempre lo vamos a tener y que siempre lo vamos a pensar de cómo se pueden resolver las cosas. Otro ejemplo que les puedo brindar en la vida cotidiana, tal vez para que me puedan entender un poquito mejor, es el tema de esperar, por ejemplo, un micro o un minibús. Si nosotros sabemos que un minibús pasa cada 10 minutos por un determinado lugar, digamos, aquí en Obrajes pasa cada 10 minutos un determinado minibús, lo que es la distribución exponencial nos ayuda a entender y especificar cuánto tiempo de probabilidad existiría que pase esto, tal vez en 5 minutos, o en menor tiempo o en mayor tiempo. Entonces, para eso nos sirve esta parte. ¿Ya? Ahora, entendiendo un poquito más la función, podemos decir que f de x es igual a la distribución exponencial de lo que es el tiempo menos la distribución de x mayor o menor, que tiene que ser igual a 0. Entonces podemos decir que la distribución de x es mayor o igual a 0. ¿Qué significa cada parte de esta función? Que f de x es la función de la densidad de probabilidades, que nos dice qué tan probable es que el evento ocurra exactamente en un tiempo determinado, ¿no? Luego tenemos lo que es E, lo que menciona aquí, de la distribución de E, es el número de Euler, que aproximadamente es 2.7818, que es una constante matemática muy usada para el crecimiento y decaimiento exponencial. Ahora entendemos que lo que es el número de Euler menos lo que es la distribución exponencial de x menos la distribución exponencial de x es la parte representativa de cómo disminuye la probabilidad a medida que pasa más tiempo sin que ocurra el evento. Entonces, ¿qué nos dice esta fórmula en resumen? Que como cambia la probabilidad de que ocurra un evento a medida que pasa el tiempo. Al principio la probabilidad es alta de que pueda ocurrir este evento, pero si el evento no ocurre pronto, la probabilidad de que vuelva a ocurrir más adelante va bajando. Todo depende de la tasa de distribución exponencial, que indica qué tan seguido suele pasar los eventos. Entonces es muy importante determinar, y esto nos determina más que todo, valga la redundancia, eventos que pueden y que llegan a pasar, o sea que ya hemos tenido un bagaje y que podemos decir en cuánto tiempo puede llegar a pasar otro similar. ¿Dónde se utiliza esto?
se puede utilizar en líneas de espera como bancos o supermercados, ¿no? El tiempo que esperamos, tiempo estimado. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a un banco, se nos menciona por normativa ASFI que máximo podemos esperar 30 minutos. ¿Esto por qué? Porque ya se ha hecho una distribución exponencial, ¿no? Muy aparte también podemos ver el sistema de atención al cliente, el tiempo de llamada y llamada, cuánto es. Entonces se calcula a los que son de call center cuánto está tardando, cuánto debería ser el tiempo, dependiendo de esta distribución exponencial. En ingeniería también se ve que es hasta cuándo la máquina puede fallar. Por ejemplo, en los autos, nosotros sabemos que a un determinado uso, cada 10.000 kilómetros o cada 5.000 kilómetros, tenemos que hacer cambio de aceite. Perfecto. Entonces se determina dependiendo el uso y dependiendo cómo se vaya a manejar el auto, ¿no? Entonces ahí determinamos mediante la distribución exponencial cuánto tiempo o en cuánto tiempo tendremos que cambiar el aceite. En biología también se ve entre el tiempo de mutaciones y otros eventos celulares. Por ejemplo, el tiempo de cicatrización, de 2 a 3 semanas. Entonces hay un estudio de muestreo exponencial, de probabilidad exponencial, de por qué se ha llegado a ese resultado, ¿no? Y aquí, como les mencionaba, ¿no? El ejemplo, que si paso un micro cada 10 minutos, ¿qué significa? Que la tasa de llegada de un micro de cada 10 minutos es igual a la distribución exponencial de 1 sobre 10, que es la distribución exponencial. Entonces podemos decir que puede llegar a tardar 0.37 minutos o 0.37% de probabilidad o 37% de probabilidad de que cada 5 minutos pueda llegar un vehículo, ¿no? Entonces de esa forma vemos y denotamos de que es muy importante el tema de la distribución exponencial. Y como lo decía, y ahora entendemos un poquito mejor con todo el bagaje que les he ido mencionando, que la distribución exponencial es como un reloj invisible que mide el tiempo entre eventos aleatorios. Entonces, de esta forma, nosotros estaríamos mencionando y sobre todo terminando lo que es la exposición de lo que es la distribución exponencial. Muchas gracias por su atención. Eso sería todo. Hasta una próxima oportunidad.